Buenos, pues vamos. Buenos no, bueno, a secas. Pues vamos con el tema nuevo que vamos a empezar mañana con primero de bachillerato, que tenéis que ver. Los exámenes estarán ya corregidos para mañana. A vuestros compañeros les enseñaré el examen para echarle un vistazo por encima. No voy a corregirlo entero como otras veces, sino que si tenéis dudas, pues os lo doy, le echáis un vistazo rápido y si tenéis alguna duda de las puntuaciones, pues lo veremos en clase. O sea, mañana doy las notas a los compañeros del examen, si alguno quiere saberla por adelantado, pues que me mande un correo y se lo digo. Pero bueno, si no, pues lo veremos el próximo, cuando os veo, miércoles, el próximo miércoles, sí. Vale, vamos a empezar con el tema nuevo, que es el tema 2, el planeta Tierra, formación y métodos de estudio, ¿vale? Cuando vayamos acabando el tema, completaremos un poquito más sobre cortes geológicos, haremos algún corte más para que sea algo que nos quede claro. Vamos a hacer varios durante el curso, ¿vale? Y porque es algo que me interesa mucho para los que cojáis geología en segundo de bachillerato, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? En este tema básicamente vamos a ver un poco, vamos a empezar con el universo, dentro del universo sistema solar, algunas diferencias entre los planetas del sistema solar. Luego pasaremos al estudio de la Tierra, donde vamos a ver pues el modelo geoquímico y el modelo dinámico, que son dos modelos de cómo se divide el interior terrestre, ¿vale? Que eso es bastante importante. Luego veremos algunos de los métodos de estudio de cómo sabemos cómo es el interior terrestre, haciendo especial hincapié en uno que se llama el método, perdón, que voy a poner esto bien, el método sísmico, ¿vale? Que ese es muy importante. Hablaremos también de otras pruebas como el método magnético, el paleomagnetismo, que aunque sean un poco menos importantes, son también muy interesantes. Y por último hablaremos del motor interno de la Tierra, que es el que genera pues la fuerza necesaria para mover la tectónica de placas, que será de lo que hablaremos ya en el tema 3. Sería un poco punto final del tema 2 y comienzo del tema 3. Al final, ya sabéis, una serie de ejercicios de los que vienen en el libro y también eh, el esquema final que tenéis que enseñarme pues cuando os lo pida. Que os lo pediré pues el día del examen o un día posterior. Ya sé que el del tema 1 todavía no os lo he pedido, pero me lo revisaré, por ejemplo, pues mañana a los chicos que les vea y la próxima semana a los que vea. Simplemente revisar que tenéis esos esquemas generales y las actividades finales hechas, ¿vale? Bueno, sin dar más la turra, vamos a empezar con el tema 2. El tema 2, básicamente, lo primero que tenemos que, o lo primero que vamos a hablar, pues lo más grande que conocemos a nivel de geología, que es el universo, ¿vale? Y la definición de universo, pues tiene tantas casi como extenso es el propio universo. Nosotros nos vamos a quedar con una de Carl Sagan, que fue un divulgador muy famoso durante los años 80-90 y que, bueno, pues que sus programas como Cosmos, ya hemos visto algunos clips de vídeos de Cosmos, vamos a decir Reload, que luego lo han vuelto a agradecer Neil deGrasse Tyson, que es el que os he puesto alguna vez algún vídeo. Bueno, pues Cosmos ya existía por allá por cuando yo era joven y no tenía canas. Y bueno, ¿qué decía Carl Sagan que era el universo? Pues básicamente, fijaros, entrecomillado, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. ¿Vale? Entonces con ello abarca no solo a la materia, sino también al tiempo. Que esto es una cosa que suele rayar mucho en el tema del universo. Y no es solo la materia, no es solo lo que se puede tocar, sino también el factor tiempo. Lo vais a entender bastante bien cuando hablemos del siguiente punto. El universo, para hacerlo un poco más tangible, porque ya sabéis que, pese a que es esa concepción de infinito que nos cuesta mucho entender, o que incluso puede que no lleguemos a entender si no tenemos una imaginación en este sentido amplia, ¿vale? De entender lo que quiere decir infinito, lo dividimos para que sea más tangible en un universo observable y un universo desconocido. El universo observable es aquel que, mediante los mecanismos de que disponemos en la Tierra, hemos sido capaces de estudiar. ¿Vale? Pues todas las estrellas que podéis ver en el cielo, ¿no? En los cuerpos, los planetas que se van descubriendo poco a poco, están dentro de ese universo observable. El universo desconocido puede serlo por varias cosas, porque nuestra técnica no llega a, a verlo, o porque directamente esa información todavía no ha llegado. ¿No? Imaginaros que están los suficientes millones de años luz lo suficientemente lejos, ¿no? Como para que esa información no haya llegado en los 4.600 millones de años que lleva la Tierra, ¿no? Aquí. O sea, que esté más allá. Es decir, que la información, que la luz que debería estar llegando, esté aún llegando. Esto entiendo que es una rayada bestial, pero para entenderlo muy simplemente. Eh, Próxima Centauri, si no recuerdo mal, y creo que no lo recuerdo mal, es la estrella más cercana a nosotros, que no sea el Sol, evidentemente. Está a 4 años luz.
Esto quiere decir que nosotros cuando vemos a Próxima Centauri en el firmamento por la noche, no estamos viendo a Próxima Centauri hoy, sino que la estamos viendo como era hace 4 años. O sea, Próxima Centauri podría explotar hoy, que hasta dentro de 4 años no llegaría la supernova, no sería visible. Entonces, siempre que estáis mirando al firmamento, estáis viendo en realidad el pasado. Y además, no solo el pasado uniforme, sino que cada estrella la estáis viendo en un momento concreto de su historia porque está a una distancia concreta. Entiendo que esto que estoy contando es una rayada. Lo entiendo. Pero bueno, para que entendáis un poquito esto de universo observable y el factor tiempo. Por eso lo de Carl Sagan, la definición me parece tan buena, ¿eh? Porque incluye, pues eso, al tiempo, ¿vale? El universo observable, a su vez, lo vamos a dividir en dos grandes porciones, que serían el espacio galáctico y el espacio intergaláctico. Básicamente, el espacio intergaláctico es el que está situado entre dos galaxias. Y se caracteriza porque no tiene ni estrellas, no hay planetas, solo polvo cósmico y un gran vacío, ¿vale? Son espacios muy, 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 muy largos, muy extensos, entre los que no hay apenas materia, más allá de un poco de polvo cósmico y poco más, y gas muy disperso, ¿vale? Pero no habría pues ni planetas ni estrellas. Y luego están las galaxias, que serán las zonas donde se concentran pues fundamentalmente las estrellas y los planetas, y también otros cuerpos pues como asteroides, bueno, el resto de cuerpos del universo. Vamos a ver este vídeo, vamos a comentarlo un poquito, porque es un vídeo que quiero que lo veamos en clase. Es un vídeo de Carl Sagan describiendo un poco qué es la Tierra en el universo. Lo dejo y bueno, voy comentando un poco por encima. Bueno, por cierto, ahora que lo está diciendo la sonda Voyager, os recomiendo, no lo voy a decir yo, quiero que tengáis un poquito de curiosidad. Además es que lo vi la semana pasada, así que sería un poco facilitaros demasiado el trabajo. Buscad por dónde va la sonda Voyager, ya. La sonda Voyager es el artefacto creado por el ser humano que está más alejado de la Tierra, ¿vale? Y está, pues, quiero que le echéis un vistazo. Pero bueno, fijaros en lo que nos cuenta esta historia, que está muy curiosa. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar
para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Bueno, chicos, pues después de esta reflexión de Carl Sagan, que era el divulgador del que os hablaba, entiendo que ahora mismo os sentiréis muy pequeñitos, ¿no? Porque es lo que tiene el universo, es lo que tiene el universo, esa gran inmensidad. Y nosotros, pues eso, una pequeña pinceladita. Ya si hablamos de la escala de tiempo geológico, ya no es que seamos una pinceladita en medio de la inmensidad del universo, sino además en una fracción de tiempo tan pequeña, ¿verdad? Que parece todo tan insignificante. Bueno, decíamos, dentro del universo... bueno, una cosita más curiosa, por si queréis echarle un vistazo, la sonda Voyager, creo que os lo conté ya en clase, pero por si no os lo he dicho a vosotros, a este grupo, tiene un disco en el que lleva grabado los sonidos de la Tierra, que lo podéis encontrar fácilmente en YouTube. Supongo que con poner los sonidos de la Tierra. Mira, Voyager. Vale, pues este es el disquito de la sonda Voyager. En alguno estará grabado completo, pero bueno, le podéis echar un vistazo porque es curioso. Son una serie de sonidos que de cómo suena, entre comillas, pues la Tierra. Por si alguna vez algún ser inteligente lo encuentra. Y además lleva una serie de grabados en los que, bueno, se le permitiría a esa especie inteligente pues saber dónde estamos para poder contactar con nosotros, en el caso de que lo pudieran descifrar, claro. Bueno, continúo. Esto ya entiendo que es un poco fricada, pero bueno, que sepáis que está ahí, y ahí está la Voyager yéndose... que no lo puedo decir, tenéis que buscarlo, para que veáis dónde está todavía. Bueno, dónde está todavía. Está ya lejos, está ya lejos. Continúo. El universo observable, a su vez entre espacio galáctico e intergaláctico. Como os decía, intergaláctico lo que hay entre dos galaxias. Y el galáctico, pues, donde están básicamente planetas, estrellas y el resto de cuerpos celestiales. Celestiales no, celestes. Teoría del Big Bang como origen del universo. No es la única, sí la más aceptada. Vamos a explicarla muy por encima. El Big Bang sería una gran explosión que se produjo hace 13.700 millones de años, ¿vale? En el que el universo se encontraría concentrado en un único punto del tamaño, o más pequeño incluso, que un átomo. Eso colapsaría y como consecuencia de ese colapso, pues se estalla y se crea todo, la materia y el tiempo, a partir de ese punto. Por lo que el universo entonces estaría expandiendo a partir de ese único punto. De hecho, la prueba de que el Big Bang existió es que, y esto es relativamente fácil de comprobar, el universo se está expandiendo. Es decir, las galaxias cada vez están más separadas entre sí, los planetas cada vez están más separados entre sí. Demostrando esto, demostramos también, pues que, lógicamente, si vemos que está haciendo así, quiere decir que en algún momento estuvo, ¿no? Y además, viendo la velocidad a la que lo haces, como deducimos, o una de las maneras de deducir, la fecha, la datación en la que esto ocurrió. Esta sería una de las teorías, no es la única, pero bueno, vamos a dejarlo que es porque es la más aceptada. Ahora bien, ¿cómo finalizará el universo? Hay también dos teorías bastante importantes, el Big Crunch y el Big Rip. Big Crunch básicamente lo que nos dice es que cuando se expande, entonces va a llegar un momento en el que la fuerza de expansión se pierde y las fuerzas gravitatorias van a superar a las fuerzas expansivas que lo están expandiendo, ¿no? Por lo tanto, se volverá a concentrar en un punto y sería como una especie de que el Big Bang se ha expandido, llega a un punto en el que las fuerzas de expansión son menores que las de atracción y entonces se vuelve a traer y se contraerá, ¿no? Sería como una especie de movimiento contrario a lo que estaríamos viviendo ahora mismo. Y el Big Rip lo que dice es que no, se va expandiendo, hasta que llegue un momento en el que las fuerzas que mantienen cohesionadas al universo, entre ellas las gravitatorias, no van a ser lo suficientemente fuertes como para mantenerlo cohesionado
y como si fuese un tejido, se va a romper. Y esa ruptura de tejido, el tejido no es una tela, sino que es lo que sería el espacio-tiempo. Y bueno, esto supondría evidentemente el fin del universo, y con el fin del universo, pues, no, el fin nuestro. Continúo. Vamos con el sistema solar. Vamos a explicar un poquito qué estructura tiene. Ya lo deberíais de conocer de cursos anteriores, lógicamente. Vamos con 4 detalles. Básicamente el Sol, 4 planetas interiores o terrestres, por su naturaleza, vamos a hablar de ello. 4 planetas exteriores o gaseosos, ¿vale? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, los 4 primeros. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, los 4 siguientes. En el medio de estos hay un cinturón de asteroides. Y después de todos estos hay otro cinturón de asteroides y la nube de Oort, que se escribe con 2 O's. Características de los 4 primeros planetas. Pues básicamente que su naturaleza es rocosa. Son ricos en elementos pesados, como por ejemplo el hierro, el níquel, aluminio, silicatos, etcétera. Y por ello, su naturaleza es rocosa, ¿no? Y son evidentemente más densos que los planetas gaseosos. Esto va a hacer, bueno, pues que su tamaño sea mucho más pequeño y que tengan una menor composición en compuestos volátiles, en compuestos ligeros como el hidrógeno o el helio. Mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son todo lo contrario. Van a tener pocos elementos pesados, como el hierro, níquel, muy pocos, de hecho va a ser residual. Van a estar compuestos prácticamente de hidrógeno y helio, en el caso de Júpiter y Saturno, y Urano y Neptuno pues también va a tener metano y otro tipo de gases, CO2, etcétera. Pero van a ser elementos siempre ligeros. Es decir, los 4 primeros, elementos pesados y densos, los 4 siguientes, elementos ligeros y de naturaleza, pues que le van a dar la naturaleza gaseosa, ¿vale? En cuanto a la gravedad, como sabéis, pues es mayor en los Júpiter, es el que tiene la gravedad más alta, pero la densidad, cuidado, porque esto suele liar un poquillo, es mayor en los planetas interiores. De hecho, el planeta que tiene la mayor densidad es la Tierra, ¿vale? Con 5, si no me equivoco, 53 gramos por centímetro cúbico de media. Y creo que no me equivoco. Pero bueno, como lo vamos a volver a ver en las propiedades, igual me lía con los decimales. Creo que no. Muy bien, esta sería la estructura del sistema solar, muy básica. Pero ¿cómo se formó todo esto? Bueno, una vez que ocurrió el Big Bang, 13.700 millones de años, pasa un tiempo largo en el que se van a formar un montón de estrellas, van a desaparecer un montón de estrellas, van a aparecer planetas, van a desaparecer planetas, y en una de estas, una supernova va a explotar y se va a formar una nebulosa de gas y polvo que va a estar formada fundamentalmente de hidrógeno y helio. ¿Vale? Una gran nube de hidrógeno y helio. Tendrá otros elementos químicos, pero sobre todo hidrógeno y helio. Entonces, esa gran nube va a condensarse. Y va a condensarse de tal manera que va a empezar por el centro. De hecho, la mayor parte de la materia va a quedar atrapada en el centro, el 99% de la materia, y el 1% restante va a quedar alrededor, durante esa fase de condensación. Como consecuencia de esa condensación, como tengo mucha materia, se produce, lo primero, mucho calor, porque esto genera muchos choques. Ese calor va a favorecer que se den unas reacciones termonucleares, que son las reacciones que se están dando en el Sol, por las cuales el hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, se transforman en un átomo de helio. Y esto desprende un montón de energía, que es la que nos llega a través de la energía solar, lógicamente, ¿vale? Entonces, se está formando el protosol por condensación y alrededor nos queda el 1% restante de gas y polvo, mucho hidrógeno, mucho helio y también otros elementos. Que por acreción, y esto es un proceso muy importante, en el cual van a chocar los condensados que se habían formado durante la primera fase de condensación, van a ir chocando, haciendo cada vez partículas más grandes. Partículas más grandes hasta que lleguen a tener un tamaño suficientemente grande como para hablar de planetesimales, que sería básicamente un planeta antes de ser lo suficientemente grande como para hablar de planeta, ¿vale? Entonces tenemos esos planetesimales formándose. Todo esto está muy caliente por los choques que se están generando. Prácticamente en estado líquido en el caso de los rocosos, en estado gaseoso en el caso de los externos, ¿vale? Y se va a producir la diferenciación en capas, de tal manera que en los planetas rocosos los materiales más densos se van a ir al núcleo y los materiales más ligeros se van a quedar en la atmósfera y en la corteza,
¿vale? En el caso de la Tierra, por ejemplo, el núcleo es un núcleo metálico hecho de hierro y níquel, de esto hablaremos más adelante, y la capa más ligera de la Tierra, lógicamente, es la atmósfera, que está hecha pues, de oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿vale? ¿Entendéis, no? La idea. Ese es el proceso que se llama diferenciación en capas, y ocurre en todos los planetas, aunque no de la misma forma. Ocurre muy similar a como os he contado en los planetas rocosos, mientras que en los planetas gaseosos lo que va a pasar es que va a haber un núcleo muy pequeño formado de un congelado, va a ser un núcleo helado, gas helado, fundamentalmente, y alrededor va a haber una atmósfera muy extensa de hidrógeno, helio, metano, depende del planeta, porque cada uno tiene una atmósfera muy diferente. Júpiter, Saturno son diferentes. Júpiter y Saturno son bastante parecidas, pero Neptuno y Urano son diferentes a las de Júpiter y Saturno. ¿Vale? Esto no hace falta sabérselo. Una vez se da esta diferenciación, se produce el bombardeo final. ¿Por qué? Porque tengo estos planetesimales dando vueltas, orbitando ya alrededor del Sol por la gravedad por la interacción gravitatoria del Sol. Entonces empiezan a dar vueltas, y mientras van dando vueltas tienen su propia gravedad. Entonces, como consecuencia de esa gravedad, en la órbita lo que van a hacer es atrapar los elementos que se vayan encontrando por la órbita. De tal manera que, por poner el ejemplo de la Tierra, que es en el que nos vamos a centrar un poco, en estos primeros años de formación, estamos hablando de hace 4.600 millones de años, hasta los 4.500 millones de años, pues va a recibir un montón de meteoritos. Los va a recibir porque los va a atraer por su propia gravedad, ¿vale? ¿Entendéis esto? Entonces, durante todo este proceso hay un montón de... El planeta va a estar muy caliente hasta que esto finalice, por eso lo de bombardeo final, y ya podamos empezar a hablar de enfriamiento de los planetas, ¿vale? Entonces, 4 fases: condensación, que da lugar al Sol y a la nube de gas que hay alrededor. Esto empieza a girar, por acreción las partículas se van a ir juntando hasta que forman los planetesimales. Estos planetesimales se van a diferenciar en capas por densidad, y luego se va a dar un bombardeo final cuando terminen de limpiar las órbitas mientras van girando por ellas, ¿vale? Si no os ha quedado muy claro, lo paráis, le volvéis a dar para atrás y os lo volvéis a poner, porque esto es bastante importante, ¿vale? Este sería un poco el esquemita, ¿vale? Condensación, se va condensando, 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 hasta que se forma el Sol, empiezan a girar las partículas, los planetesimales, que van a ir limpiando poco a poco las órbitas, ¿vale? Conforme vayan a ir limpiando, cada vez van a ir recibiendo menos, lógicamente, menos meteoritos, y esto va a comenzar a enfriarse hasta el resultado final, que es, bueno, pues el sistema solar tal y como lo tenemos hoy. Y bueno, para finalizar, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Venga, lo dejamos aquí. Si me da tiempo con la clase, veremos este vídeo. Si no, pues lo veis en casa, como lo tenéis en las diapositivas, que os las voy a colgar ahora mismo en el aula virtual, pues ya podéis ir consultando todo esto. Lo dejamos aquí, estaríamos en la página 29 del libro, ¿vale, chicos? Así que nos vemos el próximo día. Adiós.